del curso. Ok, espero todos me escuchen perfectamente y podamos iniciar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. De esta última parte solamente hay una actividad. Esa actividad va a estar disponible a partir de hoy y ahí les voy a indicar el cómo van a entregar esta actividad. Entonces, por favor pongan atención a las indicaciones que se les va a dar en dicha actividad para que no tengan ningún problema. Y me pueden indicar que ya están viendo pantalla y que me escuchan bien para poder dar inicio, se los voy a agradecer. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, como les comentaba, este tema se llama estabilidad de taludes y para iniciar con este tema voy a recuperar o retomar algunos conceptos que seguramente ustedes han escuchado, pero posiblemente no con una formalidad como tal. Entonces vamos a retomar algunos conceptos. ¿Qué conceptos son importantes tener presente para este tema de estabilidad de taludes? Bueno, indudablemente el término estabilidad. Desde el punto de vista geotécnico, para nosotros, ¿qué es la estabilidad? Bueno, la estabilidad la entendemos como aquella seguridad que una masa de tierra debe de tener contra la falla o movimiento. Es decir, si nosotros tenemos una masa de tierra y esa masa de tierra sufre algún movimiento, pues indudablemente esa masa de suelo es inestable. Entonces, evidentemente, cuando una masa de suelo o de tierra es inestable, entonces hay que darle estabilidad. Y para darle estabilidad existen diferentes métodos que se recurren para precisamente darle esa seguridad. Esos métodos de estabilidad obviamente están relacionados con ciertos procesos constructivos y estrictamente quedan fuera del alcance del curso, aunque en algunas otras ocasiones sí los hemos abordado de manera general, dependiendo de los tiempos. Ahora, ¿cómo saber precisamente si una masa de tierra o de suelo es estable? Bueno, para ello existen algunos métodos analíticos que nos permiten precisamente establecer o diferenciar si una masa de suelo es estable o inestable. En caso de que sea inestable, vuelvo a repetir, se procede a algún procedimiento, algún método de mejora para propiciar esa estabilidad. Otro aspecto que ya hemos venido trabajando con el tema de resistencia al esfuerzo cortante es precisamente deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? Bueno, en aquellos momentos que vimos resistencia al esfuerzo cortante, decíamos que el deslizamiento no es más que la rotura y el desplazamiento del suelo. En este caso, el suelo que está situado debajo de un talud que origina un movimiento hacia abajo y fuera de la masa de suelo. En unas diapositivas más adelante vamos a ver de manera esquemática a qué se refiere esta parte de que origina un movimiento hacia abajo y fuera de la masa de suelo. Y aquí aparece un término que es talud. Bueno, ¿qué es el talud? Bueno, de manera sencilla, el talud, digamos que es la inclinación que tiene una masa de suelo con respecto a la superficie. En la actividad que ustedes van a desarrollar, básicamente consta de leer un documento de aproximadamente 12 páginas, donde precisamente se ilustran y se muestran algunos conceptos, como por ejemplo, estrictamente o formalmente la definición de talud, cuáles son las partes importantes que forma un talud, qué tipos de taludes tenemos,
etcétera. ¿Ok? Entonces, ahorita simplemente vamos a entender el talud como la pendiente que tiene la superficie del suelo con respecto a una horizontal. Evidentemente, esta inclinación puede ser de manera natural, es decir, que la naturaleza en el proceso de formación de la masa de suelo le haya dado naturalmente, valga la redundancia, naturalmente esta inclinación, pero también podría ser que esa pendiente haya sido proporcionada de manera eh, intencionada por el hombre. Y entonces en ese caso ya no hablamos de un talud natural, sino ya hablamos de un talud donde intervino la mano del hombre. ¿Ok? Entonces de ahí que consideramos el término de taludes inestables. ¿Qué es un talud inestable? Bueno, entonces un talud inestable va a ser aquel en lo que se ha roto el equilibrio o se ha fracturado o ya no hay equilibrio, ya sea por causas internas o externas. Es decir, una masa de suelo que es inestable pudo haber sido la causa interna o externa que haya dado precisamente esa inestabilidad. Evidentemente es importante conocer esas causas internas y esas causas externas y a medida de lo posible eh, valorar si esas causas pueden ser de una manera tratar de evitarlas. ¿Cuáles son esas posibles causas que podemos nosotros evitar o mitigar? ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. Entonces, decíamos que nosotros tenemos, vean, aquí tenemos un esquema donde precisamente mostramos un talud. Esta línea que va de B a C es lo que conocemos como talud y vean que pues no es más que una inclinación de la masa de suelo con respecto a la horizontal. Ahora, toda esta masa de suelo, este, y este talud, digamos que está en un cierto equilibrio. Por eso aquí está una nota donde dice talud antes de la falla. Es decir, como no ha fallado, entonces la masa de suelo se encuentra en equilibrio, es decir, no hay separación en ningún plano. Entonces, evidentemente, esta inclinación, esta pendiente del terreno, que es una superficie no horizontal, evidentemente, simplemente por el efecto de la gravedad, hay una componente de esa gravedad que puede ocasionar que la masa de suelo se mueva hacia abajo. Entonces, si esa componente de gravedad es lo suficientemente grande, puede ocurrir la falla o va a ocurrir la falla del talud. Es decir, esta superficie que está marcada con una tonalidad café oscura, eh, esa, esa es una superficie supuesta de falla, donde la podemos delimitar por A, B, C, D, E, nuevamente hasta llegar a A. Y esta masa de suela, digamos, delimitada este, por esta superficie de falla, lo que va a hacer es precisamente a moverse como se ilustra ahora en esta nueva figura. Vean cómo el punto C y el punto D pues prácticamente tienen un deslizamiento o un movimiento hacia abajo y al moverse hacia abajo, evidentemente esta parte, como que sería el punto eh, se corre y eso hace que empuje hacia la masa de suelo y entonces el punto A se desplaza por encima de la superficie horizontal y de la inclinación de la masa de suelo, que es la línea punteada. Entonces digamos que la línea punteada me está representando el talud antes de la falla y precisamente esta línea continua
el borde de C, D, E, A, B, sería el suelo después de la falla del talud. Entonces, en esta imagen, precisamente se ve ese deslizamiento hacia abajo y ese movimiento hacia fuera de la masa de suelo. ¿Ok? Y entonces esta zona de A, E, B movido se le conoce como la superficie de ruptura o simplemente una superficie de falla. Entonces, a lo que compete a la mecánica de suelos, a los geotecnistas, es precisamente realizar un análisis de esa estabilidad. Y entonces yo preguntaría, ¿qué es un análisis de estabilidad o en qué consiste un análisis de estabilidad? ¿A alguien se le ocurre qué es un análisis de estabilidad? Evidentemente estoy hablando de estabilidad de la masa de suelo. ¿Qué creen ustedes que implica hacer un análisis de estabilidad? ¿Un equilibrio? ¿Perdón? ¿Un equilibrio? Un equilibrio. Bueno, sí, está relacionado precisamente con algo que tiene que ver con el equilibrio, pero un poquito más explícito, ¿me podrían indicar qué se les ocurre que sea un análisis de estabilidad? ¿No se les ocurre nada, jóvenes? Analizar todas las fuerzas que ocurren sobre la masa de suelo. Sí, también tiene que ver, está relacionado lo que usted describe con el hacer un análisis de estabilidad. ¿Alguien más? Bueno, más que analizar las características, las necesitamos evidentemente conocer, porque al final de cuentas, precisamente, eh, para que nosotros podamos analizar o determinar qué tan estable es esa masa de suelo, necesitamos, como usted bien dice, conocer cómo va a reaccionar el suelo ante precisamente las cargas, si es que existe, o simplemente el peso propio de la masa de suelo. Entonces, sí, efectivamente, cuando hacemos un análisis de estabilidad, están relacionados las características mecánicas. Y para conocer las características mecánicas, pues previamente ya se hizo un estudio de mecánica de suelos, ya se recuperaron muestras, ya se llevaron al laboratorio, se hicieron pruebas triaxiales y se clasificó el material, determinó pesos volumétricos. Esto último no es necesariamente, bueno, más bien dicho, no son pruebas o características mecánicas, pero también hemos venido trabajando con resistencia al esfuerzo cortante, el peso propio del material y para ello, es decir, la carga que provoca la masa de suelo por peso propio y pues evidentemente para nuestros cálculos necesitamos conocer el peso volumétrico del material. Entonces, evidentemente eso es importante. Pero bueno, esto que nos han comentado sus compañeros evidentemente está muy relacionado con lo que es el análisis de estabilidad y simplemente para formalizar y darle forma precisamente a este concepto, podemos decir entonces que el análisis de estabilidad es el que me permite determinar y comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie que consideramos como más probable de falla con la resistencia cortante al suelo. Entonces, cuando su compañera hablaba de equilibrio, pues bueno, cuando nosotros hacemos equilibrios o buscamos el equilibrio, al final de cuentas tenemos que hacer una comparativa entre dos fuerzas, ¿no? Y en este caso, aquí está muy claro, dice, comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla con la resistencia de corte del suelo. Es decir, si nosotros recuperando, ahorita comento estas dos primeras imágenes, si nosotros recordamos nuestro talud,
¿no? Y vamos a suponer que esta es nuestra superficie de falla. Esta masa de suelo lo que va a hacer, lo que intenta hacer es precisamente hacer este movimiento que está, digamos, reflejado eh, con esta flecha roja. Entonces, esto es el movimiento que pretende hacer la masa de suelo simplemente por la fuerza de gravedad. Entonces, evidentemente, la masa de suelo que está aquí por debajo de esta superficie de falla, lo que trata de hacer es precisamente resistir estas fuerzas, y entonces empieza a desarrollar esa resistencia a lo largo de toda esta superficie de falla que de manera resumida se representa como una fuerza resultante que va en este sentido. Es decir, trata de frenar o de detener esta fuerza que va en este sentido. Entonces, cuando esa fuerza no es neutralizada por esa resistencia, entonces precisamente ocurre la falla, ocurre el movimiento que está representado con la línea punteada. Entonces, comparamos esta fuerza con otra fuerza que viene en este sentido y que se desarrolla en la superficie de falla. Entonces, como decían sus compañeros, bueno, es que necesitamos conocer cuáles son las fuerzas que me provocan esta resultante y que son precisamente todas las causas externas o inclusive internas que pueden provocar precisamente movimiento. Y por otro lado, la resistencia del suelo, ¿quién me la determina? Pues precisamente las características mecánicas a las cuales hacía su referencia a su compañero, ¿no? El ángulo phi y la cohesión, si es que tuviese yo un suelo friccionante, o la fricción, si es que nada más tuviese yo el ángulo de fricción, si es que solamente tuviésemos un suelo estrictamente friccionante, o la cohesión, si es que tuviésemos estrictamente un suelo cohesivo, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos en un análisis de estabilidad. Determinar cuáles son las fuerzas que me provocan este movimiento, es decir, esta fuerza resultante en este sentido, y necesito saber cuáles las fuerzas de resistencia que desarrolla el suelo para frenar esta fuerza. Y hago una comparativa, y ahora sí que viendo cuál es la que prevalece, entonces evidentemente si esta es mayor, pues evidentemente tengo una masa inestable. Pero si las fuerzas de resistencia que desarrolla la masa de suelo es mayor, pues evidentemente voy a tener estabilidad en mi masa de suelo y no voy a tener ningún problema. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Digamos que a nuestros tiempos, donde la tecnología ha tomado un papel pues importante en la práctica de la mecánica de suelos, en la geotecnia, se han desarrollado diferentes aplicaciones, diferentes software donde nos facilitan muchísimo este análisis de estabilidad. Anteriormente estos análisis de estabilidad se hacían a mano, se hacían de manera pues gráfica y de ahí que algunos procedimientos pues eran muy aproximados y y evidentemente nos llevaban pues cierto tiempo, pero pues ahora con esta, por ejemplo, aquí esta pantalla que está en la diapositiva, es la pantalla de un programa que se llama Slope, que nos permite precisamente determinar la superficie de falla, y determinar cuál es el factor de seguridad. Es una aplicación desarrollada, digamos, de manera de programación, donde también nos permite realizar un análisis y nos proporciona un factor de seguridad. Más adelante vamos a ver cómo se involucra el factor de seguridad y cómo se calcula ese factor de seguridad y cómo está ligado precisamente a nuestros análisis de estabilidad. Ahora, nosotros desafortunadamente no tenemos un software disponible como para hacer este tipo de análisis. Estos programas
digamos, pues evidentemente tienen un costo, tienen pues un candado, y algunos no son, digamos, pues de precio accesible como para que digamos, a ver, nosotros que estamos desde el punto de vista académico, que estamos tomando el curso, pues vamos a comprarlo como cualquier otra aplicación, ¿no? Entonces, a veces estos programas liberan algunas, pues, credenciales o versiones demo, y esas versiones demo desde el punto de vista académico, digamos que son suficientes como para aprender a, a manejarlos. Y ya después cuando ustedes están en la práctica y se desarrollan dentro del área de la geotecnia, bueno, pues igual y ya van a tener la posibilidad de comprar la licencia del software que les funcione. Pero bueno, tampoco es una situación así como que digamos, bueno, como no tenemos, no lo podemos hacer, ya que vuelvo a insistir por ejemplo, con Excel, se puede hacer perfectamente un análisis de estabilidad complementado por ejemplo, con el uso de AutoCAD. Se puede realizar perfectamente un análisis de estabilidad. Y ya en los peores casos, digamos, en los escenarios un poco más limitados, bueno, se podría hacer a mano. Pero bueno, a estas alturas ustedes manejan perfectamente MATLAB, ya manejan, estoy segura que con este curso han mejorado muchísimo su uso de, de Excel, e inclusive hasta de MATLAB podrían inclusive llegar a utilizarlo. Entonces, digamos que por esa parte no nos preocupamos, más bien nos ocupamos y aplicamos o utilizamos cualquier herramienta que esté a nuestro alcance. ¿En qué consiste, ya de manera un poco más puntual, en qué consiste realizar un análisis de estabilidad en función de la parte teórico-práctica? Bueno, primero, valdría la pena indicar que existen en estos tiempos diferentes métodos de análisis de estabilidad. Algunos muy rigurosos, algunos otros con ciertas, digamos, limitantes, pero que han dado muy buenos resultados y por lo tanto se siguen utilizando y son la base precisamente de todo este software que les comento que pudieran encontrar en el mercado desde el punto de vista de software para geotecnia. Entonces, los métodos de cálculo que existen para definir la estabilidad precisamente se establecen o se fundamentan en un mecanismo cinemático de falla, y lo que básicamente se hace es analizar las fuerzas tendientes. ¿Cuáles son las fuerzas tendientes o a qué llamamos fuerzas tendientes? Bueno, pues las fuerzas tendientes son aquellas fuerzas que producen el movimiento, es decir, es lo que me va a producir que la masa de suelo se llegue a mover o se tenga que mover. ¿Como cuáles? Bueno, las primeras que mencionamos fueron las fuerzas de gravedad, es decir, el peso propio del material. Esa sería una fuerza tendiente. Otra fuerza tendiente sería la filtración. Es decir, si nosotros tuviésemos material saturado y esa agua que se encuentra en el interior de la masa de suelo, hay movimiento de esa agua en el interior de la masa de suelo, es porque hay filtración. Y esas fuerzas de filtración pues, me van a provocar ese movimiento del suelo. Otra sería la misma presión del agua, eh, entre otras, como por ejemplo también podría ser los movimientos sísmicos también influyen en esta parte de las fuerzas tendientes, entre otras. Estas fuerzas tendientes también se conocen como fuerzas motoras, que seguramente les puede sonar familiar el término de motoras. Entonces, necesitamos conocer cuáles son las fuerzas motoras que van a intervenir precisamente en nuestro análisis. Y también necesitamos, por algún procedimiento, con las fuerzas que son capaces de desarrollarse y tienen a producir ese mecanismo de falla, no se produzca. Es decir, cuáles son las fuerzas que resiste el terreno, ¿ok? Evidentemente esas fuerzas
de resistencia del terreno están involucradas, vuelvo a insistir, en los parámetros mecánicos. Pero también podrían existir otras raíces externas, otras fuerzas externas, como pueden ser las raíces de la vegetación. Estas raíces de la vegetación que se pudieran encontrar en el sitio donde tenemos nuestro talud, muchas veces, o la mayoría de las veces, si es que no siempre, estas raíces juegan a favor precisamente de detener este movimiento que se puede presentar en las masas de suelo y se le categoriza como una fuerza resistente. ¿Ok? Ya cuando hablamos de un mejoramiento o de un procedimiento, pues evidentemente estas fuerzas resistentes se pueden provocar, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante si es que nos da tiempo en esta parte del curso. Entonces, básicamente las fuerzas motoras van a actuar para que precisamente y se sumarían a toda esa parte que provocan que la masa de suelo se desliza hacia este sentido. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior mostraba yo una flecha roja como simbolizando precisamente la sumatoria, pues de una manera coloquial, la sumatoria de todas esas fuerzas tendientes o motoras que hacen que se mueva la masa de suelo? Y por otro lado, la fuerza que debería de contrarrestar precisamente son las fuerzas resistentes. Entonces, comparamos esas dos y decidimos si es estable o no es estable. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Esta comparación, al final de cuentas, está ligado precisamente con lo que se conoce como aquí en este diagrama muestro lo que hace rato les mencionaba. Esta sería la fuerza motora y esta sería la fuerza resistente. Entonces, como se trata de una comparativa entre esas dos fuerzas, establecemos lo que conocemos como el factor de seguridad en la estabilidad de un talud. ¿Cómo se define el factor de seguridad? Precisamente a través de un equilibrio, como lo comentaba su compañero, un equilibrio entre estas fuerzas, que yo la estoy representando aquí como una resultante, y entre estas fuerzas que también está representado como una resultante. Y entonces el factor de seguridad ante la estabilidad de un talud se define como la resistencia cortante promedio del suelo entre el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla. Entonces, cuando el factor de seguridad vale 1, ¿qué significa? Bueno, pues que esta resistencia promedio del suelo, el TF, es igual al tau, que es el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie de falla. Por lo tanto, al ser iguales, nos da 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estas dos fuerzas estarían en equilibrio, ¿no? Entonces, es así en equilibrio y apenas si esta llega a ganar, pues evidentemente este factor de seguridad sería menor a la unidad. Entonces, al ser al menor a la unidad, evidentemente ya tenemos o ya hubo falla. Y entonces lo que necesitamos es lo contrario, que este factor de seguridad sea mayor a 1, es decir, que este tau F, que es la resistencia cortante promedio del suelo, sea mucho más grande, o por lo menos más grande, que lo que tenemos en el denominador. Generalmente, un factor de seguridad que se utiliza para el análisis de estabilidad es de 1.5, ¿vale? Entonces, evidentemente, este tiene que ser por lo menos 50% mayor a pues para que aquí me dé de 1.5. Ahora, simplemente aquí les estoy poniendo una nota para que ustedes relacionen nuestro tema de resistencia al esfuerzo cortante, precisamente donde interviene en cálculo de la estabilidad del talud. Recordemos que la resistencia al corte de un suelo consiste en dos componentes, que es la cohesión y la fricción, y nosotros la expresamos como la
la ley de falla Moore-Coulomb, ¿se acuerdan del criterio de Moore-Coulomb? Donde me dice que la resistencia al esfuerzo cortante a la falla de un suelo es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Entonces vean que bueno, aquí, perdón, no es esfuerzo normal, acá debe de ser tau, aquí debe ser tau, ahorita le componemos tau a la falla, déjenme componerle de una vez porque ustedes seguramente están copiando o haciendo captura de pantalla y pues deben de tener bien la nota. Tau a la falla, esta componente, precisamente, ese criterio de Moore-Coulomb, es la que aparece en este numerador del factor de seguridad. Entonces vean lo que hace un momento comentábamos. Si yo quiero hacer un análisis de seguridad, necesito saber cuál es la resistencia que se desarrolla en el suelo. Y para definirlo, pues necesito precisamente los parámetros de cohesión y de fricción. ¿Y de dónde obtenemos la cohesión y la fricción? Bueno, pues evidentemente de una prueba triaxial. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a calcular el factor de seguridad. Ese factor de seguridad se calcula para diferentes superficies de falla que nosotros suponemos, porque al final de cuentas nosotros no sabemos exactamente cuál es esa superficie de falla. Entonces, el análisis consiste precisamente en partir de una superficie supuesta de falla y calculamos el factor de seguridad. Y entonces, si el factor de seguridad es mayor a 1, pues evidentemente esa superficie no es la de falla. Y entonces volvemos a proponer otra superficie de falla y volvemos a calcular el factor de seguridad. Si el factor de seguridad nos vuelve a dar mayor a la unidad, quiere decir que ese tampoco es la superficie de falla. Y así sucesivamente se van realizando diferentes superficies de falla, se van analizando factores de seguridad para diferentes superficies de falla. Y después de obtener diferentes factores de seguridad, vemos cuál es el menor. Y entonces, evidentemente, el factor de seguridad menor es el que se está acercando a la superficie que puede ser la de falla. Y entonces ahí es donde estos análisis de estabilidad no es que sean difíciles, sino realmente son llegan a ser un poco tediosos porque pues ahora sí que dependiendo de cuál sea la superficie que tú propongas. Puedes correr con por llamarlo de alguna forma, una buena suerte y proponer que tu superficie de falla sea muy próxima o casi la que realmente es la que va a fallar. Y entonces evidentemente tu factor de seguridad va a ser muy cercano a la unidad o menor a la unidad. Pero si tú te alejas de esa superficie de falla, pues siempre vas a tener factores de seguridad pues mayores a la unidad. Es por eso que los programas o los software son muy, muy ventajosos en ese sentido, porque en prácticamente un segundo, por exagerar, el programa te analiza una infinidad de fallas, de superficies de falla y te hace una retícula. De hecho, voy a regresar a la diapositiva para que ustedes vean, entiendan el sentido de lo que les estoy diciendo en este análisis. Vean, aquí, esta cuadrícula que se observa aquí, cada puntito de esa cuadrícula representa el centro de una superficie de falla probable. Y entonces ahí el programa me va marcando o me va destacando, por ejemplo, en este caso, esta superficie de falla que se está analizando en el programa, su factor de seguridad es de ahí de 1.022. Entonces, toda esta cuadrícula, vuelvo a insistir, las intersecciones corresponden a un centro de una circunferencia o de un círculo de falla. Y entonces, si nosotros hacemos un zoom en la pantalla del programa o señalamos exactamente una intersección, nos va a dar el valor del factor calculado. Y entonces, inclusive el programa te resalta cuál es el factor de seguridad más pequeño que obtuvo
y ese te la señala como el círculo o la superficie de falla. Aquí lo mismo, si ustedes pueden observar, la imagen está muy, muy pequeña porque simplemente es ilustrativa, ustedes pueden observar aquí donde estoy señalando con el puntero, puntitos rojos. Bueno, esos puntitos rojos corresponden precisamente al centro de los diferentes círculos o diferentes superficies de falla que ha analizado el programa, y este que destaca, un poco más grande que los demás, fue el que identificó como aquel círculo que tiene un factor de seguridad menor a todos los que el programa analizó. Entonces, esa es la ventaja de los software con respecto a lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en una hoja de Excel. ¿Ok? Entonces, eso básicamente, en eso consistiría realizar un análisis de estabilidad. Ahora, hay evidentemente un procedimiento precisamente para llegar a definir esta resistencia cortante promedio del suelo y este esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie de falla. Y esas metodologías, existen diferentes métodos. El primero y digamos el que sirvió como base para después ir proponiendo otros métodos donde hacen unas consideraciones desde el punto de vista más rigurosos, es el método de las dovelas o el método de Fellenius. Posteriormente surge el método de las dovelas simplificado, el método de Bishop, el método de Spencer, y etcétera. Existen varios métodos. Pero bueno, nosotros vamos a explicarles en qué consiste el método de las dovelas, ya que es la base, y después con ya pueden entender perfectamente los demás. También este método es conocido como el método sueco, y como yo les mencionaba, es el primero que considera la estabilidad de talud a través de un análisis de fuerzas que actúan en y para hacer este análisis lo que hace es dividir la masa de suelo en franjas o dovelas, de ahí su nombre, método de las dovelas. Ojo, porque en este caso utiliza un análisis de fuerzas, en otros casos utilizan un análisis de resistencias o de esfuerzos. Entonces, ahí van haciendo las ligeras modificaciones. También acuérdense que al final de cuentas nosotros proponemos una superficie de falla. En este caso, vean que la superficie de falla que se propone no es una superficie plana, sino más bien es una superficie de falla cilíndrica, la cual tiene una rotación a través de un punto de giro, que era el centro, yo les marcaba en la diapositiva, que es el centro de la circunferencia o del círculo de falla, que me está definiendo precisamente la superficie de la fricción. Este método de las dovelas, para su análisis, ignora la fricción entre dovelas, va a considerar las fuerzas tangenciales a lo largo de la superficie de falla que están actuando entre ellas. Estas, digamos, son las bases de ese método, y el día de mañana les voy a explicar precisamente cómo se hace este análisis de fuerzas y cómo llegamos a determinar factor de seguridad a partir del método de las dovelas. Miren, por ejemplo, aquí precisa que este método ignora la fricción entre dovelas. Posteriormente, por ejemplo, en el método de Bishop, si no mal recuerdo, él sí considera precisamente esa fricción que se desarrolla entre las dovelas. Y entonces, estas particularidades es lo que va haciendo la diferencia entre las metodologías, ¿ok? Le voy a dejar aquí, jóvenes, para que nosotros, bueno, más bien dicho, para que ustedes puedan irse a Classroom. Entonces, por favor, váyanse a Classroom para que puedan contestar su examen. Está prácticamente a punto de activarse, entonces ustedes ya pueden entrar sin problema a realizar el examen. Está
el tiempo es de 15 minutos. Evidentemente pueden, está pensado para que lo hagan en menos de 15 minutos, pero bueno, se les ha establecido 15 minutos para que lo puedan desarrollar. Conforme van terminando su examen, pueden desconectarse de Meet y no.
Ok, chicos, solamente les quedan 4 minutos. Les recuerdo que si no envían a tiempo su formulario, este no queda registrado y por lo tanto no hay evidencia de su evaluación.